Entonces, ¿qué es lo último que dijimos? Que íbamos a estudiar la forma como aborda la causa la teoría causalista clásica. A ver, en los contratos bilaterales dice que la causa de la obligación de una de las partes es la obligación correlativa de la otra. Es un criterio objetivo, ajeno a motivaciones o móviles personales o subjetivos de las personas. Por lo tanto, ellos son causalistas y ellos están en sintonía con la acepción de la llamada causa final. Entonces, en cada contrato bilateral, la causa de la obligación de una parte va a ser siempre la misma. O sea, la causa de mi obligación es la obligación recíproca de la contraria. Yo me obligo porque la contraria se obliga. Y la contraria, o la contraparte se obliga, me bien dicho, porque yo me obligo. Entonces, en todo contrato bilateral, la causa de la obligación de una parte es la obligación de la otra. Porque los contratos bilaterales son aquellos en que las partes se obligan recíprocamente. El vendedor a entregar, el comprador a pagar. ¿Cuál es la causa de la obligación del vendedor de entregar? La obligación del comprador de pagar. ¿Cuál es la obligación del comprador de pagar? Es la obligación del vendedor de entregar. En segundo lugar, ellos abordan la causa en los contratos reales. Y contrato real es aquel que, como condición de existencia, exige la entrega de una cosa. Y por lo tanto ellos se preguntan, ¿cuál es el motivo, cuál es la razón por la cual una de las partes en un contrato real está obligada a devolver lo que recibió? La respuesta a esa pregunta es la causa en ese tipo de contratos. ¿Y cuál es esa respuesta? Bueno, la recepción del bien con fecha anterior. Es decir, en el fondo, la causa en los contratos reales estaría dada por la entrega que una parte le hizo a la otra. Y esta otra queda obligada a restituir porque recibió el bien con anterioridad. Y finalmente, en los contratos gratuitos. ¿Cuál es la causa de la obligación? ¿Cuál es la causa en los contratos gratuitos? El propósito de efectuar una liberalidad. Y por liberalidad vamos a entender el beneficio económico para una parte en desmedro de la otra. La segunda doctrina causalista es la italiana, que en el fondo dice que la causa del negocio jurídico es la función económico-social que caracteriza al tipo de negocio. En los contratos onerosos, es decir, aquellos que son valuables en dinero, la función de ese tipo de contratos es una regla de cambio de prestaciones y contraprestaciones. Bien, dinero, dinero, bien. En cambio, en los gratuitos, la función es producir un mejoramiento o enriquecimiento para una de las partes de los contratos o de los negocios jurídicos. A ver, esto es importante que hagamos una pequeña reflexión. A ver, los contratos, por favor tengan esto muy presente, constituyen el mecanismo de intercambio de bienes y servicios en las denominadas economías de mercado. Las economías de mercado descansan sobre la base de la proliferación de los contratos. A mayor contratación, las sociedades de mercado son, de alguna manera, entre comillas, más exitosas. Por lo tanto, Italia lo que dice en el fondo que lo que caracteriza a su postulado es bien simple. Los contratos cumplen una función de intercambio o una función de enriquecimiento para uno. Y esa función, en el fondo, eso sería en definitiva la causa. Y finalmente está la llamada teoría causalista del móvil o motivo determinante, que en definitiva dice que la causa de todo acto o contrato
es el móvil o motivo que impulsó a una persona a la celebración del acto jurídico y que es personal. Por lo tanto, si la doctrina clásica, si la doctrina causalista clásica estaba en sintonía con la acepción de causa final, esta doctrina, también causalista, del móvil o motivo determinante, está más cercana a lo que nosotros dijimos que era la acepción de la causa ocasional. Es decir, aquel motivo individual, personal, subjetivo, que impulsa a una persona a la celebración de un negocio jurídico. Pero frente a la doctrina causalista clásica, surge la respuesta de los anticausalistas liderados por Marcel Planiol, también un jurista connotado francés. Y él dice, mire, la causa, la noción de causa, es falsa e inútil a la vez. O sea, él reniega que la causa constituye un requisito de existencia de los actos y contratos. Imagínense lo visionario que fue Marcel Planiol, porque el año 2016 Francia decidió excluir la causa como requisito de todo acto o contrato. Es decir, el año 2016 reconocimos que la causa era falsa, era inútil, o uno, lo otro, o las dos, porque definitivamente desapareció de la faz de la tierra jurídica en materia de acto jurídico. ¿Qué dijo Marcel Planiol? Yo voy a demostrar a los causalistas que su línea argumental carece de todo fundamento. Y él, para hacer ese planteamiento, dice, mire, voy a dividir los contratos de la misma manera como lo hicieron los causalistas. Y en su propio terreno les voy a ir respondiendo. Y dijo lo siguiente, contrato bilateral. ¿Qué decían los causalistas? La causa de la obligación de una parte es la obligación de la otra. Interdependencia de las obligaciones, interdependencia de la causa. Ellos dicen, mire, eso no es así y no puede ser así. ¿Por qué? Porque la causa precede al efecto. O sea, el daño que vivimos el año 2010 es a consecuencia de un terremoto y de un tsunami. Por lo tanto, el daño es producto del terremoto o del tsunami. Hay una causa, hay un efecto. Entonces, él dice, mire, ¿qué dice Planiol? Usted no me puede convencer que la causa de una obligación es la obligación correlativa de la otra, porque la causa exige que haya un hecho que desencadene un efecto. Y en los contratos, la obligación del vendedor y del comprador surgen en forma simultánea. Mal podría una ser predecesora de la otra. Por lo tanto, a partir de ese solo argumento, él dice, mire, esto no puede ser así. Y en segundo lugar, él dice, mire, y aquí sí que tiene razón, lo que constituye la obligación de la contraparte no es la causa de la obligación de la contraria, sino que es el objeto. A ver, ¿cuál es la causa de la obligación del vendedor? ¿Cierto? Los causalistas dicen la obligación del comprador de pagarle. Pero en definitiva, la obligación del comprador de pagar es el objeto de la obligación del comprador, el pago. Y a la inversa, rige la misma idea. Entonces, lo que constituye la causa de la obligación de una de las partes no es otra cosa que el objeto de la obligación de la otra. De manera que la falta de causa de una de las obligaciones implica necesariamente la falta de objeto de la otra. Por eso, dice él, por un problema de objeto y no por falta de causa, ese contrato va a ser en el futuro ineficaz. Porque él dice, mire, la obligación de una es el objeto de la otra. O sea, la obligación del vendedor de entregar se vincula con la obligación del comprador de pagar. Y la obligación del comprador de pagar se configura con la obligación del vendedor de entregar. Es decir, la causa de la obligación de una no es más que el objeto de la otra.
Por lo tanto, él a partir de ahí dice, mire, esto, la causa es falsa, es inútil. ¿Qué dice después? En los contratos reales, ¿qué dicen los causalistas? Los causalistas dicen, mire, una de las partes en un contrato real, como es un comodato, como es un depósito, queda obligado a devolver porque anteriormente recibió el bien. Imagínense ustedes, depósito, un depósito. A ver, un ejemplo básico de depósito. Estas custodias que existen en los aeropuertos, que existen en los terminales de buses, que existen en los terminales, digamos, de ferrocarriles. Y la persona deja por ciertas horas su maleta. Ese es un contrato real, se perfecciona por la entrega. No hay depósito si yo no dejo en custodia mi maleta, mi bolso. ¿Por qué el depositario tiene la obligación de devolverme? Porque los causalistas dicen, porque en definitiva yo se lo entregué. Pero ¿qué dice Planiol? Mire, sabe que eso solo es un argumento sin lógica, porque la entrega es un requisito de la esencia del contrato real y no tiene nada que ver con causa, porque el contrato real solo nace a la vida del derecho si hay entrega. Por lo tanto, es un requisito de existencia la entrega y la entrega no tiene nada que ver, no guarda ninguna relación con la causa. O sea, la entrega no es la causa de la obligación del depositario de devolver. El depositario devuelve simplemente porque en el contrato real hubo una entrega inicial que es un requisito de existencia. O sea, no podemos explicar la causa a partir de la entrega porque la entrega es un requisito esencial para el nacimiento de ese acto o contrato. Y finalmente dicen los contratos gratuitos, los causalistas dicen, la causa de ellos es la búsqueda de una liberalidad. ¿Qué dice Planiol? Mire, es imposible separar del ánimo de liberalidad con el fin personal, subjetivo o propio que una persona tiene en orden a beneficiar a otro sujeto. O sea, por lo tanto, cuando una persona hace un regalo, dice él, es muy difícil que se separe la intención de beneficiarlo con el regalo del motivo personal que está detrás del regalo. El cumpleaños, el matrimonio, el nacimiento de un hijo, el bautizo, una graduación, etcétera, etcétera. Por lo tanto, él dice, mire, la causa no es necesaria. Toda la temática la podemos resolver a partir del objeto. ¿Debe tener causa el acto o contrato o debe tener causa la obligación? A ver, es interesante tener claro que es interesante lo siguiente. Aquí tengo que señalar que nuestro Código Civil tuvo escasa claridad conceptual. ¿Y por qué digo esto? Porque en el proyecto de Código Civil del año 1855, los casos que hoy en día conocemos como casos de objeto ilícito, en ese proyecto de 1855 estaban, o sea, en esa época estaban tratados como hipótesis de falta de causa. Entonces, Andrés Bello tenía una confusión, porque lo que después quedó plasmado en forma definitiva como hipótesis de objeto ilícito, para él eran hipótesis de causa. Por lo tanto, eso trae consigo que podamos sostener que aquí esta falta de claridad es la que yo creo que condujo al derecho francés a eliminar la causa. Para algunos el Código Civil requiere que las obligaciones tengan causa. ¿Y cuáles son las razones que ellos dan? Primero, el artículo 1445 que leímos, porque dice que para que una persona se obligue a otra por un acto de declaración de voluntad es necesario, 4, que tenga una causa lícita. Por lo tanto, por el encabezamiento del 1445 que habla de obligación y el número 4 que dice relación con que se requiere una causa lícita, ellos sostienen que a partir del tenor literal de esa disposición, las obligaciones
las obligaciones son las que han de tener causa. Y luego, por la definición que hace el código, que dice que no puede haber obligación sin una causa real ilícita. Por lo tanto, a partir de esos dos preceptos y utilizando digamos, la regla interpretativa del tenor literal, del artículo 19, ellos dicen, mire, lo que tiene que tener causa es la obligación. Segundo argumento. El Código Civil fue dictado en pleno auge de la doctrina clásica, que refería la causa a la obligación y no al acto o contrato mismo. Es un argumento entonces de carácter histórico. Tenemos en consecuencia un primer argumento de texto, interpretación literal, y tenemos un segundo argumento que es de historia. En cambio, para otros autores, lo que ha de tener causa es el acto o contrato. ¿Y cuáles son los argumentos que ellos dan? Bueno, utilizan el mismo numeral 4, el 1445, pero de alguna manera ellos le dan una significación diferente. Para ellos lo que en el fondo estaría diciendo la norma, estaría diciendo, mire, el contrato exige que tenga una causa lícita. Luego también ellos invocan el 1467 por la definición de causa que da el código cuando dice que se entiende por causa el motivo que induce al acto o contrato. Por lo tanto, ellos a partir de esa afirmación sostienen que lo que han de tener causa son los actos y contratos y no las obligaciones que surgen de los actos y contratos. Y finalmente, como tercera norma sustentatoria de su postulado, está el artículo 2057 a propósito del contrato de sociedad. Esta norma nos dice en definitiva lo siguiente. Si se formare de hecho una sociedad que no puede subsistir legalmente, ni como sociedad, ni como donación, ni como contrato alguno, cada socio tendrá la facultad de pedir que se liquiden las operaciones anteriores y de sacar sus aportes. Esta disposición no se aplicará a las sociedades que son nulas por lo ilícito de la causa u objeto, los cuales se regirán por el Código Criminal. Por lo tanto, en el fondo, la sociedad es un contrato, no es una obligación. Por lo tanto, ese argumento ellos también lo utilizan para lo que acabamos de señalar. Cerramos acá y continuamos en otra oportunidad.